Buenas, profesor. A continuación se hará una recopilación de los artículos 353 al 385 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no se expondrá artículo por artículo, pues el objetivo de la exposición no es resumir, sino presentarlos como un tema mancomunado. En el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho de asociación y la ley lo regula y lo desarrolla tal como sucede en el artículo 353 del Código de Trabajo, en donde se establece el derecho de asociación libre en defensa de los intereses y se amplía hacia la conformación de sindicatos o de asociaciones profesionales, los cuales se ajustan al ejercicio de las funciones y al cumplimiento de los deberes. Todo sindicato de trabajadores necesita para construirse o subsistir un número no inferior a 25 afiliados, y todo sindicato patronal no menos de 5 patrones independientes entre sí. Además, la redacción de sus estatutos y reglamentos administrativos son libres. Las funciones generales de los sindicatos se encuentran contenidas en el artículo 373 del Código Sustantivo de Trabajo, entre las que se encuentran el estudio de la profesión, los salarios, las prestaciones, horarios y otras progresivas y condiciones de trabajo referentes a sus asociados, mejorar la calidad de trabajo y de condiciones laborales, así como acercar la relación entre empleados y trabajadores sobre las bases de respeto y justicia. A este derecho se le anuda el derecho de asociación y otros derechos colectivos, los cuales están debidamente regulados por el Código Sustantivo de Trabajo. Y entonces se entiende que los trabajadores no pueden tomar medidas de represión como la suspensión, modificación del contrato, afiliación a una organización sindical y como mucho menos negarse o negociar con dichas organizaciones. Por otra parte, los sindicatos de trabajadores no pueden tener ningún tipo de fin lucrativo y se encuentran divididos en sindicatos de empresa, de industria, gremiales, de oficios varios y mixtos, dependiendo de la actividad económica que sus integrantes estén desarrollando. Además, estos tienen libertad de afiliación y también de retiro. La constitución de un sindicato se puede hacer mediante especiales de protección. Toda asamblea debe tener un quórum
por reducción de los afiliados en el caso de sindicatos de trabajadores. Al disolverse un sindicato, el liquidador designado por los fondos o por el juez aplicará los fondos existentes y los bienes que haya que vender, el valor de las deudas del sindicato, incluyendo los gastos de la liquidación. El sobrante se reembolsará a los miembros activos las sumas que hubieran aportado como cotizantes ordinarios, previa deducción de sus deudas con el sindicato. De no alcanzar, se les contribuirá de manera proporcional en sus respectivos aportes a dicho concepto. Para todos los efectos legales y procesales del paro sindical, se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la Junta Directiva o Comité Ejecutivo, con la copia de la comunicación al empleador. Existen justas causas para que el juez autorice el despido de un trabajador amparado por el fuero, como lo son la liquidación o clausura definitiva de la empresa. A su vez, la clase obrera está dividida por dos estatutos de empleados que conforman los directivos o quienes un mando sobre unos que conforman el extracto a base del empleo. Esta clase de base se puede organizar sobre sindicatos, federaciones y confederaciones del sindicato. A esta organización no pueden pertenecer ningún funcionario directivo o que tenga algún mando sobre la empresa. Los asociados, mediante la inscripción, crean un sindicato, a su vez redactan los estatutos y nombran una junta directiva con máximo de 5 miembros y sus respectivos suplentes, pero normalmente está constituido por un presidente, un tesorero y un fiscal. Esta se realiza en una asamblea general, se debe realizar cada 6 meses. El sindicato debe tener máximo 4 libros, que es libro de asamblea de acta general, libro de acta de junta directiva, libro de inventarios y valores, libro de ingresos e ingresos. El sindicato se constituye para defender los derechos de los asociados, como son el derecho del trabajo, el derecho de sueldo, prestaciones sociales y entre otras. El sindicalizado está defendido por el fuero sindical, lo cual no permite que sea despedido sin justa causa. El patrono previo denuncia a la oficina de trabajo. Puede despedir a un empleado con las siguientes causas: aspiración de la empresa, suspensión de actividades por más de 120 días o terminación de contrato o de obra. De lo contrario, deberá integrarse al funcionario a su empleo. Todos los empleados judiciales pueden asociarse al sindicato, excepto los miembros del Ejército o Policía Nacional. Los sindicatos de empleados oficiales o servidores públicos tienen como función estudiar la profesión y condiciones del trabajo de los asociados, defender los derechos de los trabajadores públicos, promover la capacitación de los empleados y entre otros. La atención por parte de las autoridades y especialmente por los superiores jerárquicos de los asociados es para recibir oportunamente a los representantes de los sindicatos y dar adecuada solución a las solicitudes que se presentan. ¿Qué es una convención colectiva? Una convención colectiva es el acuerdo que se celebra entre los trabajadores y el empleado, que son producto de las etapas de conciliación donde no se llega a ningún acuerdo. Entonces se procede a la declaración de la huelga. Luego se suscribe una convención colectiva donde se materializa con derechos adquiridos, que es la lucha de los trabajadores sindicalizados que fue producto de la etapa de arreglo directo.
¿Qué es un pacto colectivo? Un pacto colectivo, a diferencia de la convención colectiva, se celebra entre los trabajadores no sindicalizados y se extiende a un acuerdo directo con el empleador con el reconocimiento prestacional y salarial, que se debe materializar a través de un pacto colectivo ante el Ministerio de Trabajo, que se extiende con los derechos adquiridos, es decir, un reconocimiento que debe ser contemplado con los trabajadores sindicalizados. El derecho a la huelga. El derecho a la huelga está contemplado en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, que es el cese de actividades laborales que realizan los trabajadores. Esto por un inconformismo con la carga prestacional o por una baja salarial. Entonces ellos deciden suspender sus actividades laborales, pero de forma pacífica. Claro que esto también trae efectos jurídicos, varios efectos jurídicos, como la falta de reconocimiento salarial, ya que al no haber una carga prestacional laboral, entonces ellos no se va a realizar un pago salarial, pero sí se debe continuar con la consignación de las prestaciones sociales. Los pagos de las prestaciones sociales se deben seguir haciendo común y corriente. El paro, a diferencia de la huelga, es que es un cese de actividades pacíficos. Tenemos un claro ejemplo como son los trabajadores de Avianca. Ellos quisieron irse a la huelga, pero la Corte Constitucional lo declaró ilegal. ¿Por qué lo declaró ilegal? Uno, porque no todos los trabajadores sindicalizados estaban de acuerdo con irse a la huelga. Dos, porque ellos son una empresa de carácter esencial. Entonces, al ser una empresa de carácter esencial, tienen que pedir un permiso al ministerio con unos meses de anterioridad para que les puedan dar el permiso de cesar sus actividades. Esto surgió ilegal y la Corte por estos dos motivos lo declaró ilegal. Y al declararlo ilegal, la consecuencia más grave es la terminación de contratos de los trabajadores, que fue lo que sucedió en ese momento.